Biografía de Thomas Edison. Introducción. En este capítulo presentaremos a la vida y obra de Thomas Alva Edison, desde la fecha y ciudad en donde nació hasta la fecha y ciudad en donde falleció, sus inventos más reconocidos, incluida la bombilla incandescente, pero en este capítulo en una información breve. Vida. Thomas Edison nació el 11 de febrero de 1847 en un pueblecillo pequeño llamado Milán, en el estado de Ohio, Estados Unidos de América. Él fue el menor de 4 hermanos, hijo de Nancy Elliot, Mare, y su padre Samuel Edison, véase anexo 1, quien decidió establecerse aquí 6 años antes del nacimiento de su último hijo. A la edad de 7 años. Su padre tuvo que huir de Canadá por una rebelión contra los ingleses en la que él comandaba y fracasó. Tuvo que abandonar junto con su familia la ciudad en la que residía por la marginación del ferrocarril y su actividad fue decayendo poco a poco y la crisis afectó a la familia Edison. Su nuevo lugar de estadía fue en Michigan, precisamente en Port Huron. A los 10 años, Thomas Edison construyó en el sótano de su casa su primer laboratorio y aprendió él solo rudimentariamente química y electricidad. A los 12 años de edad, Edison se dio cuenta de que podía ganar dinero concretando una que otra de sus buenas ideas. El primer trabajo del pequeño emprendedor fue a vender periódicos y golosinas en el tren que hacía la ruta entre estas dos ciudades, Port Huron y Detroit. Recientemente era el boom de la Guerra Civil Americana y las personas que viajaban estaban ansiosas de lo que pasaba. Edison convenció a los telegrafistas del ferrocarril para que mostraran en los tablones de anuncios de las estaciones unos cortos titulares sobre el desarrollo de la guerra. Esos periódicos los vendía el propio Thomas Edison en el tren y prácticamente se los quitaban. Al mismo momento Edison compraba millares de revistas científicas, libros y artefactos. Llegó a transformar el vagón de bultos del convoy en un nuevo laboratorio. Aprendió a telegrafiar, y después consiguió a bajo costo y usada prensa de imprimir, comenzó a publicar su propio periódico, el cual lo llamó Weekly Herald, que en español significa Heraldo Semanal, véase anexo 2. Una noche, como cualquiera otra, mientras hacía unos experimentos, un poco de fósforo derramado hizo que se avivara un flagelo en el vagón. El maquinista y el supervisor del tren consiguieron controlar y apagar las llamas y después, muy enfurecidos, arrojaron por las ventanas todos los accesorios de Thomas, los útiles de imprimir, las botellas y los 1001 cachivaches que llenaban el furgón. Prácticamente echaron todo el laboratorio por la ventana y hasta el propio Thomas Edison fue a parar a la vía del tren. Así fue como terminó el primer negocio del joven Thomas Alva Edison. Thomas Edison decide abandonar el hogar a la edad de 16 años, pero solo 5 años después andaba deambulando de ciudad en ciudad, de trabajo en trabajo. Invertía todo lo que ganaba en libros y artefactos para sus experimentos, dejando de lado su aspecto. Después de haber cumplido 21 años llegó a Boston, consiguió trabajo como telegrafista nocturno. Leyó la obra de Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, Investigaciones experimentales en electricidad, lo que lo hizo ser más disciplinado y de ahí llevaba un cuaderno para notas, para apuntar una idea. Por propia cuenta decidió seguir en la invención que, según él, era su profesión estrella. Dejó el trabajo que tenía en Boston y registró su primera patente en 1868, que era un contador eléctrico de votos, pero calificaron al invento como superfluo. La lección que aprendió el inventor era, un invento, por encima de todo, debía ser necesario. Después Edison arriba a Nueva York en 1869 sin dinero. Un amigo le suministró hospedaje en los sótanos de la Goldin Decatur Co., empresa que transmitía telegráficamente a sus abonados las cotizaciones de la Bolsa de Nueva York. No pasó poco tiempo de que se ganara el puesto de mantenimiento técnico de los servicios de la compañía sin excepción de alguno, porque arregló el aparato transmisor de forma voluntaria. Pero no le gustaban los trabajos sedentarios, siguió con la invención. Después, en 1876, recibió un pedido de la Western Union, la compañía telegráfica más importante de aquel tiempo. El pedido constaba de una impresora de la cotización de valores. El invento lo llamó Edison Universal Stock Printer, véase anexo 3, el costo del aparato, ofrecida por el comprador, fue de $40,000. Contrajo matrimonio en 1871 con Mary Stilwell, véase anexo 4, de cuyo matrimonio salieron 3 hijos, 2 varones y una mujer, Marion, Thomas y William.
levantó un nuevo taller de experimentos en Newark, Nueva York. Allí seguía dándole perfeccionamientos al telégrafo. En 1884 muere la esposa de Thomas Edison y vuelve a casarse, en esta vez con Minna Miller. Véase anexo 5 de enero de 1886. Deciden cambiarse a West Orange, una ciudad del estado de Nueva Jersey, un año después de su matrimonio. Sus hijos fueron Madeline, Carlos y Teodoro. Allí estableció un centro de tecnología, el llamado Edison Laboratory, que hoy es un monumento nacional. En este matrimonio salieron 3 hijos, en el cual su hijo Charles Edison se dedicó a la política, que hasta llegó a ser gobernador del estado de Nueva Jersey. Entre la apertura de su propia fábrica de inventos en 1876 hasta el día de su muerte, este maravilloso inventor solo se la pasaba inventando artefactos para el beneficio de las personas, e incluso para beneficio propio. Ya pasados los años, este magnífico inventor y su actividad llegaron a extenderse más allá de los 80 años. Contando sus realizaciones tecnológicas, suman un total de 1093 patentes que llegó a registrar en su vida. Sin embargo, su salud se iba deteriorando al pasar los años. Sufría de arteriosclerosis que lo llevaría a la tumba a los 84 años, el 18 de octubre de 1931 en la ciudad de West Orange, Nueva Jersey. En aquel momento, como un homenaje a su partida, algunas ciudades del mundo apagaron las luces durante un lapso corto de 1 minuto. Estudios realizados. La información de los estudios de Thomas Edison fue muy escasa, pero en 1855, tras mudarse a Michigan, Thomas Edison fue a su primera escuela, pero fue algo muy corto, ya que solo estuvo un aproximado de 90 días en la escuela y fue expulsado de sus aulas de clase. Su maestro miraba la falta de interés y torpeza, incluso lo calificó de improductivo, pues esto se debía a que recibió un ataque de escarlatina, y aquí obtuvo una sordera parcial. Desde ahí su madre, Nancy Edison, que había sido profesora antes de contraer matrimonio con Samuel Edison, decidió enseñarle a su pequeño hijo. Ya de más grande, Edison empezaba a conseguir dinero extra para sus estudios y experimentos. Así fue la vida de Thomas Alva Edison. Solo se la pasaba inventando en sus cuartuchos y vendiendo periódicos en el tren en sus ratos libres. Lo que más sorprende de este gran inventor es que, por tanto que lo consideraban de bajo rendimiento, pudo obtener un puesto en la historia de Estados Unidos y del mundo, convirtiéndose en uno de los mayores inventores de la historia.